Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Hoy les hablaré de un tutorial muy bueno acerca de cómo trabajar en una página de simulación sobre temas básicos, algo complejos, pero pues todo se puede resolver, ¿no? Empecemos. Esta página se llama Pet Simulation. En esta vamos a encontrar varios temas de álgebra, aritmética y de física. Si nos damos cuenta, son temas, como ya lo mencioné, básicos, ¿no? Y no son uno que otro complejo, pero pues yo creo que sí lo entendemos, ¿va? Empecemos. Mire, aquí tenemos un icono que dice estados de la materia. Si picamos sobre el icono, nos va a arrojar una página previa antes del simulador, la cual nos brinda información tanto para nosotros como para profesores, traducciones, etcétera, etcétera, etcétera. Vean, como les mencioné, temas, descripción, objetivos de aprendizaje, entre otras cosas. Bueno, continuemos al simulador. Entrando al simulador, vemos que es de estados de la materia. La materia es el lugar que ocupa un cuerpo en el espacio. Sabiendo eso, podemos entender que hay tres estados de la materia, que es el sólido, el líquido y el gaseoso, de los cuales pues son los básicos. Aquí tenemos átomos, moléculas de algunos elementos químicos como es el neón, argón, el oxígeno, agua. De este lado tenemos el termómetro donde nos marca a dos escalas, a Kelvin y a grados Celsius. Yo lo ocuparé en grados Celsius y en agua, por supuesto. Si nos damos cuenta, en esta parte tenemos la recámara llena de partículas y de átomos, ¿sí? De moléculas y átomos, ¿va? En la cual encontramos en su estado sólido, la cual está a menos 127 grados Celsius el agua. Eso quiere decir que está solidificada, prácticamente está congelada, obviamente, y si está en su estado sólido. Pero, ¿qué pasa si nosotros aplicamos un poco de calor? Si llegamos a incrementar un poco el calor, obviamente la temperatura sube y se va elevando hasta el punto que pasa de su estado actual al otro estado que es el líquido. Y si seguimos continuando y elevamos más la temperatura, va a llegar a su estado gaseoso. Y de igual forma pasa con todas las partículas, moléculas y átomos que tenemos aquí, por ejemplo, del león, del argón y del oxígeno. Bueno, continuemos. Continuamos. Si nosotros regresamos a la página principal, vamos a encontrar demás simuladores. Aquí tenemos la ley del equilibrio. Pero antes de entrar al simulador, de antemano vamos a encontrar información, la cual nos da los temas, la descripción, objetos de aprendizaje. Picamos en el simulador, que es la ley del equilibrio. La ley del equilibrio es un estado estacionario en el cual se cumple una condición. Un sistema de equilibrio es cuando la suma de sus fuerzas y de sus momentos sobre cada partícula es cero. Esto quiere decir que su energía potencial es cero. Continuamos con el simulador. Introducción. Bueno, ¿qué pasa si nosotros agregamos un peso de kilogramos del lado izquierdo y del lado derecho no agregamos nada? Se vence. Esto quiere decir que tenemos que encontrar una igualdad para que haya y exista la ley del equilibrio. Entonces, nosotros agregamos una de 10 kilogramos en la misma posición, en el mismo momento, pero su peso es diferente. Vemos aquí que el peso de mayor, que son 10 kilogramos, no igual a 5 kilogramos. Esto quiere decir que 10 kilogramos necesita otros 5 kilogramos del lado izquierdo para que exista la ley del equilibrio. Pero si nosotros la agregamos en esta posición, ¿qué pasará? Continuamos. El peso de 10 kilogramos sigue siendo mayor. Esto quiere decir que la ley no se cumple. Tenemos que colocar este peso de 5 kilogramos en la misma posición que 10 kilogramos para que exista la igualdad.
regresamos y lo intentamos de nuevo. Aquí vemos que podemos encontrar los valores de masa, la fuerza de los objetos que es atraída por la gravedad, su nivel, que es ahí donde existe el equilibrio, una regla para fijar bien la distancia, marcas. Ahora sí, intentemos. Sigue siendo un poco más la de 10 kilogramos. Esto quiere decir que no la hemos igualado. Tenemos que jugar con los números para que exista la igualdad. De igual forma, veamos que aunque son 10 kilogramos y son 10 kilogramos, no están colocados en la misma posición. Esto quiere decir que nos hemos equivocado otra vez y hay que intentarlo otra vez. Aquí encontramos la igualdad, pero ¿por qué? Si nos damos cuenta, 5 kilogramos está en la misma posición, está en la posición del lado izquierdo y 5 kilogramos del lado derecho. Y 10 kilogramos lo igualamos en el número intermedio que está. Si colocamos 5 kilogramos en el lado izquierdo, en el 7, y 5 kilogramos del lado izquierdo en el 5, para nivelarlo necesitamos un peso de igual en el 6 para que exista esa igualdad. Y aquí la cumplimos nosotros. Y esto está correcto. Seguimos con los demás simuladores. Aquí tenemos un modo juego que nos da el nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Intentemos el nivel 1. Pongamos en práctica lo que ya sabemos. Aquí encontramos la posición, que es ninguna, regla y marcas. Vamos a mostrar la regla. Nos aparece que 5 kilogramos está del lado izquierdo a 0.75 metros del origen. Esto quiere decir que tenemos que agregar 5 kilogramos del lado derecho en 0.5 metros del lado derecho después del origen. Agregamos los 5 kilogramos en 0.75 y tenemos que encontrar la igualdad. Se tiene que cumplir la ley del equilibrio. Aplicamos, revisar. Esto quiere decir que sí está correcta, porque colocamos las masas en el momento exacto y en la posición exacta. Y obviamente el peso exacto para que se cumpla. Continuamos. Si nosotros regresamos a la página principal, vamos a encontrar demás simuladores. Aquí tenemos la ley del equilibrio. Pero antes de entrar al simulador, de antemano vamos a encontrar información, la cual nos da los temas, la descripción, objetos de aprendizaje. Picamos en el simulador, que es la ley del equilibrio. La ley del equilibrio es un estado estacionario en el cual se cumple una condición. Un sistema de equilibrio es cuando la suma de sus fuerzas y de sus momentos sobre cada partícula es cero. Esto quiere decir que su energía potencial es cero. Continuamos con el simulador. Introducción. Bueno, ¿qué pasa si nosotros agregamos un peso de kilogramos del lado izquierdo y del lado derecho no agregamos nada? Se vence. Esto quiere decir que tenemos que encontrar una igualdad para que haya y exista la ley del equilibrio. Entonces nosotros agregamos una de 10 kilogramos en la misma posición, en el mismo momento, pero su peso es diferente. Vemos aquí que el peso de mayor, que son 10 kilogramos, no igual a 5 kilogramos. Esto quiere decir que 10 kilogramos necesita otros 5 kilogramos del lado izquierdo para que exista la ley del equilibrio. Pero si nosotros la agregamos en esta posición, ¿qué pasará? Continuamos. El peso de 10 kilogramos sigue siendo mayor. Esto quiere decir que la ley no se cumple. Tenemos que colocar este peso de 5 kilogramos en la misma posición que 10 kilogramos para que exista la igualdad. Regresamos y lo intentamos de nuevo. Aquí vemos que podemos encontrar los valores de masa, la fuerza de los objetos que es atraída por la gravedad, su nivel,
que es ahí donde existe el equilibrio, una regla para fijar bien la distancia. Marcas. Ahora sí, intentemos. Sigue siendo un poco más la de 10 kilogramos. Esto quiere decir que no la hemos igualado. Tenemos que jugar con los números para que exista la igualdad. De igual forma, veamos que aunque son 10 kilogramos y son 10 kilogramos, no están colocados en la misma posición. Esto quiere decir que nos hemos equivocado otra vez y hay que intentarlo otra vez. Aquí encontramos la igualdad, pero ¿por qué? Si nos damos cuenta, 5 kilogramos está en la misma posición, está en la posición del lado izquierdo y 5 kilogramos del lado derecho. Y 10 kilogramos lo igualamos en el número intermedio que está. Si colocamos 5 kilogramos en el lado izquierdo, en el 7, y 5 kilogramos del lado izquierdo en el 5, para nivelarlo necesitamos un peso de igual en el 6 para que exista esa igualdad. Y aquí la cumplimos nosotros. Y esto está correcto. Seguimos con los demás simuladores. Aquí tenemos un modo juego. Y nos da el nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Intentemos el nivel 1. Pongamos en práctica lo que ya sabemos. Aquí encontramos la posición, que es ninguna, regla y marcas. Vamos a mostrar la regla. Nos aparece que 5 kilogramos está del lado izquierdo a 0.75 metros del origen. Esto quiere decir que tenemos que agregar 5 kilogramos del lado derecho en 0.5 metros del lado derecho después del origen. Agregamos los 5 kilogramos en 0.75 y tenemos que encontrar la igualdad. Se tiene que cumplir la ley del equilibrio. Aplicamos, revisar. Esto quiere decir que sí está correcta, porque colocamos las masas en el momento exacto y en la posición exacta. Y obviamente el peso exacto para que se cumpla. Continuamos, regresamos a la página principal y aquí encontramos más simuladores. Encontramos bajo presión, es un tema muy sencillo y muy práctico que veremos a continuación. Aquí ya vemos información de igual forma, descripción, temas y objetivos de aprendizaje. Damos en el simulador de bajo presión. Para empezar, ¿qué es la presión? La presión es una magnitud física que mide la proyección de la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie y sirve para caracterizar cómo se aplica una determinada fuerza resultante sobre una línea. Aquí encontramos el simulador y una vez ya sabiendo qué es presión podemos empezar a simular. Aquí encontramos una regla, una cuadrícula, la presión atmosférica, que la podemos tener apagada o encendida. Nos damos cuenta que aquí tenemos la densidad del fluido y su gravedad. Vemos que aquí si podemos agregar un poco más de agua, de fluido. Aquí encontramos que lo podemos esconder. Aquí vemos que la densidad del fluido la podemos incrementar y disminuir. De igual forma aquí podemos sacar el agua, hasta nosotros queramos, la gravedad. La gravedad en la Tierra es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí encontramos más, una regla para medir cuántos metros tenemos de agua o pies, depende del sistema. Aquí entramos a otra, donde podemos agregar peso al fluido, donde podemos alterar la densidad del fluido y el peso. El peso, si nosotros agregamos peso a esta densidad del agua, vemos cómo el peso influye sobre la densidad porque es menor. Pero ¿qué pasa si nosotros agregamos más densidad? Vemos que entre más densidad, necesita más peso para que afecte su densidad. Vemos que si agregamos 1000 kilos en una densidad de fluido de 1420 kilogramos sobre metro cúbico, vemos que la densidad disminuye. Pero entre menos densidad, el peso más influye sobre esa densidad y vemos cómo se hunde.
Ya entendiendo esto, podemos cambiar el sistema atmosférico que no cambia nada y el sistema inglés. El sistema inglés se mide sobre libra sobre pie cúbico y la gravedad sobre pie sobre segundo al cuadrado. Vemos que la densidad del agua en 5 pies vemos que es de 62.6 libras sobre pie cúbico y la gravedad es de 32.1 pie sobre segundo al cuadrado. Bueno, continuamos simulando y llegamos a la última parte del video, donde vamos a encontrar un simulador un poco sencillo, no es tan pesado, es ligero, que yo creo que todos podemos entender. Bueno amigo, continuamos con la última simulación de este tutorial. Regresamos a la página principal para seguir simulando y encontramos laboratorio de fuerza de gravedad. Picamos, entramos y vemos que en la página previa encontramos lo mismo que en las anteriores. Información, temas, descripción, objetivos de aprendizaje. Continuamos con la simulación. Con el laboratorio de la fuerza de gravedad, para entender qué es la gravedad, decimos que la gravedad es un fenómeno natural por el cual los objetos con masa son atraídos entre sí. El efecto es mayormente más notable entre la interacción de planetas, galaxias y demás objetos del universo. La gravedad aquí en la Tierra es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Una vez sabiendo esto, podemos empezar a simular. Bueno, vemos que tenemos una masa 1 y masa 2 y aquí nos aparecen los valores. La magnitud de la gravedad y de las fuerzas de atraída de la gravedad van a ser medidas en newtons. Y aquí vemos que es un radio constante no. Bueno, empecemos a simular. ¿Qué pasa si a la masa 1 agregamos más kilogramos, más peso? Vemos que la atracción de la masa 1 con la masa 2 es de diferencia de 800 kilogramos. Y vemos que la masa 1 atrae a la masa 2. Y si la masa 1 por la masa 3, vemos que es de 834,233 newtons y de igual forma. Si quitamos los radios constantes, vemos que la masa 1 tiene mayor peso que la masa 2, pero si nos y hay el mismo valor que es de 4.171.150 newton para ambas masas. Y si disminuimos la masa 1 y la masa 2 se queda igual, vemos cómo la atracción es menor, porque la que atrae es la masa 1. Y si disminuimos las dos masas, vemos que no hay ninguna atracción. No existe una atracción mutua entre las dos para que interactúen, así es que es nula, aunque nos marca aquí que es de 4 newtons, no. Entonces, si incrementamos la masa 1 y la masa 2 está en 0, no existe una interacción porque la masa es nula. Pero si vamos incrementando la masa 2, vemos cómo se van atrayendo entre ellas. Y entre mayor distancia, vemos cómo los objetos atraen. Bueno, eso es todo amigos, espero que les haya gustado este tutorial y la hayan entendido un poco. Y pues la descripción de la página de Pet Simulation se las voy a dejar al final del video. Igual en la descripción ahí lo podrán encontrar por cualquier duda. Si les gustó amigos denle like y suscríbanse. Hasta la próxima.